Amigos en la República, también saludos a ustedes, ¿sí? Básicamente, yo les pido que no dejen de enviar sus preguntas y demás, porque pues aquí esto lo alimenta en gran parte ustedes, o sea, el material, el respaldo que tiene el material propiamente es lo que dice el impuesto a la renta, ¿no? Lo que dice el reglamento del impuesto a la renta. Lo que sucede en el día a día, lo que sucede cuando estoy haciendo la nómina, es lo que cuenta, ¿no? ¿Qué hago? Faltó, llegó tarde, lo sanciono, no lo sanciono, tuvo horas extras, no se ganó el premio, sí se ganó el premio, le dio compensación, le dieron gratificación. Ustedes díganme, ¿sobre qué? ¿No? O sea, eso es lo interesante cuando se abre el panorama, porque dicen, pues sí, cierre sobre nómina, sí, pero pues necesitaríamos yo creo que mucho más espacio. Cuando algunos de ustedes, creo, veo dos personas y varios de los que están en línea, tomaron el seminario de sueldos y salarios, ¿no? Pero ahí hay un temario específico, donde tengo que cubrir tipos de trabajadores, contratos y demás. Y eso sí llega a quitar un poquito la oportunidad o el tiempo para que veamos algunos casos, ¿no? Ahorita estas horas que vamos a estar aquí, propiamente es para hacer casos, propiamente. Entonces, en lo que ustedes mismos me preguntan, de lo que mientras ustedes se animan y hacen su pregunta, ¿sí? Vamos a ir viendo como que a manera introductoria, es increíble que pueda yo decir eso, ¿no? A manera introductoria lo que dice la ley, ¿de acuerdo? Efectos fiscales en el caso de el ISR sobre nóminas. ¿Por qué? Porque siempre voy a ver dentro del listado de nómina a Hugo, Paco y Luis, a Rosa, a María. No voy a ver jamás en la nómina a XSADCB, a YSDRL. No, nunca los voy a ver ahí, ¿no? Ni siquiera al socio en su papel de socio en esa personalidad jurídica tampoco lo voy a ver ahí. Si el socio quiere abandonar por una parte esa personalidad jurídica y decir, voy a estar subordinado por alguien y voy a estar en la nómina, bueno, él va a estar ahí, pero con su nombre realmente, con que tienen el acta de nacimiento. Entonces, es exclusivo personas físicas que estén ahí dentro de la nómina. Quien va a recibir el ingreso por un servicio personal subordinado debe ser una persona física. Va a estar en el título cuarto del capítulo 1 de la ley de impuesto a la renta, que inicia por ahí del 94, aunque nosotros casi siempre decimos, la verdad, la neta del planeta empieza en el 93. ¿Por qué empieza en el 93? Porque ahí dice que ingresos no pagan ISR. Y empezamos a ver que tiempo extra, que prestaciones de previsión social, que aguinaldo, que prima vacacional, ¿a poco no? Casi desde ahí empieza. Pero lo que pasa es que estamos acostumbrados a que haya un capítulo de disposiciones generales. Hay disposiciones generales para las personas físicas. Y para las personas físicas es para todas, independientemente del ingreso que obtengan. Dice, por esto no se paga ISR y tenemos muchas fracciones en el 93. Entonces, ya cuando entramos en el terreno de lo específico, debemos estar en el capítulo primero. ¿Por qué? Porque ahí fiscalmente nos van a decir no quién es trabajador, no quién es patrón. De eso no se debe de encargar la ley de impuesto a la renta. La ley de impuesto a la renta le interesa a quién obtiene el ingreso. Eso es lo que le interesa. Entonces, por eso va a empezar diciendo, ¿se considera ingreso por servicio personal subordinado? Le interesa el ingreso. Y que quien lo reciba deba ser sujeto de una retención por ello. Si es que realmente amerita la retención, porque recordemos que a menos salarios, a pocos salarios, tenemos un transitorio, el 10º en la ley, que me implica posiblemente darle una cantidad adicional que se llama subsidio para el empleo, ¿no? Bueno, decíamos, si tú dices que esto se llama ingreso dentro de este capítulo, va a haber ingresos grabados e ingresos exentos. Y por eso les decía, la verdad empezamos desde el 93, no desde el 94. ¿Y por qué nos interesa tanto esto?
Porque todo lo que hagamos en el cálculo, todo, y por eso he manejado una bandera desde hace mucho tiempo. La bandera es, hay que aprender la ley laboral para aplicar correctamente con el trabajador lo que a derecho le corresponde, lo que a obligaciones le corresponde, para que cuando yo calcule el impuesto, este sea impecable. Porque me dice el 27 fracción quinta. Debo de cumplir en materia de retención y entero de impuestos. ¿Qué me está implicando? Que debo efectuar bien las retenciones. Lo debo hacer correctamente. Y mientras yo lo haga correctamente, por lo menos me gano uno de los tantos requisitos de deducibilidad que tienes para sueldos y salarios, que son muchos, que son bastantes. O sea, decir que por lo menos hay 10, por lo menos 10, se me hacen demasiados para poder aspirar a que mis sueldos y salarios puedan ser deducibles. O sea, imagínense, ya timbré, ya pagué, ¿no? Pero hice mala retención, efectué mala retención. Corro el riesgo de que cuando me estén revisando, algún quisquilloso me diga, pues por haber efectuado mala retención, no tienes derecho a la deducibilidad. Eso sería totalmente grave, pero totalmente grave, ¿no? Entonces, debemos de platicar de las cuestiones de los requisitos de deducibilidad. No sé, no me acuerdo haberlos puesto, pero recuerden nada más. O sea, empezamos, les dije artículo 25, ¿verdad? No, 27, perdón. Artículo 27, fracción quinta. Nada más a manera de recordatorio. Fracción quinta. Cumplir en materia de retención y entero de impuestos. Retención y entero. Y dentro de este me dice, haz caso de lo que dice el artículo 99 de la Ley de Impuesto a la Renta. Bueno, entonces ya estamos hablando de más requisitos, ¿no? Vamos a enlistarlos y vamos a empezar con este. Fracción primera, efectúa las retenciones. Fracción segunda, hace el cálculo anual. Fracción tercera, tímbrales. ¿De acuerdo? Hay que timbrar. Fracción quinta, inscríbelos al RFC. Pero eso porque me llevo directo acá. Pero de esto me está diciendo, ¿sí? De antemano, ya no el 99. Vamos a abrir aquí otra, ¿sí? El entero. ¿Cuándo tiene que ser el entero? Dice que dentro de los plazos que me marca la ley. Si yo estoy reteniendo ahorita en el mes de junio, ¿cuándo debo de enterar algo que retengo en el mes de junio? ¿A más tardar qué día? 17 de julio. Muchas veces el contribuyente se gasta la lana, llega el día del pago de los impuestos y le dices, oye, salió esto a pagar en la declaración. ¿Cómo? ¿Salió a pagar en la declaración? ¿Pero qué no ves, contador, que está bien fregado el negocio? ¿Qué no ves que no tenemos dinero? ¿Cómo va a salir si no ganamos? ¿Cómo va a salir si no entró dinero? Explícale que él tiene una labor muy altruista fiscalmente hablando, que es la de ser intermediario. El SAT no puede venir a todas las empresas a efectuar la retención y llevarse la lana. No termina, ¿verdad? A menos de que fueras un Santa Claus, ¿sí? Moderno. Vamos, y en una noche todas. No, para nada. O sea, yo soy el intermediario. Tú tuviste un dinerito extra porque al trabajador no le terminaste pagando lo que le prometiste. Le quitaste un pedacito que se llama impuesto y ese dinero no era tuyo. Ese dinero, ¿sí? Es del SAT, es del Fisco Federal, es de la Tesorería de la Federación. Lo tienes que enterar. Porque es muy curioso, ¿no? Que te digan eso. Digo, con el IVA ya sabemos las historias, ¿no? Ya con el IVA ya nos cansamos de explicarle y demás, pero ahora con lo de las retenciones a terceros. Y en este país es penadísimo que no enteres las retenciones de terceros. Si tú eres retenedor,
no te puedes quedar con esa lana, ¿eh? No te puedes quedar con esa lana. Entonces, el entero ya vimos, le quitamos, el entero debe ser en los plazos establecidos. ¿De acuerdo? ¿Qué más dice aquí? Oye, inscríbelos. Ay, ¿qué pasó aquí? Inscribir con esta pobre institución que está a punto de declarar oficialmente la quiebra, ¿no? Y no porque no esté recaudando, porque sí recauda, ¿verdad? Sino porque está pagando demasiadas pensiones de los que trabajaron ahí. En lugar de comprar medicinas, pagan pensiones de los que trabajaron ahí. ¿Por qué? Porque por cada peso que ganaban se pensionan al 1.4. Si alguien aquí ganaba 15,000, no, bueno, cerrado, 10,000 pesos mensuales, se pensiona con 14,000 pesos al 1.4. Y esos dineros están acabando con la institución, definitivamente, que no cumple con los requisitos primordiales, que es darle asistencia a quienes le dan vida, que son propiamente a los que se afilian, o los trabajadores. En fin, eso es otra historia, pero los tienes que inscribir. ¿Y aquí cuántos llevamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siguiente, entrégales el subsidio para el empleo. Pero no te dice que le entregues el subsidio, sino que ve a la disposición transitoria, al 10º transitorio, y haz lo que te digan en materia del subsidio para el empleo. Y una de esas es entregarles el subsidio. Pero ¿qué más dice ahí en el subsidio para el empleo? Tienes que presentar ¿qué? La declaración informativa múltiple, porque en el 99 ya no está. ¿Sí? Antes era el 118 en la ley anterior, y en la fracción quinta decía que teníamos que presentar la declaración anual, ¿sí? Informativa de sueldos y salarios. Ya no dice, ya no. Pero ¿qué creen? En el subsidio para el empleo sí dice, sí tienes que informar. Entonces tengo que presentar ¿qué? La declaración informativa múltiple. Y ahí mismo en las reglas del subsidio para el empleo, metiche, ¿no? Porque ¿qué le interesa? ¿Qué le importa? Léanlo, dice, debes de pagar las cuotas al IMSS. Ay, ¿a poco? O sea, me cae una auditoría y ven que le debo al IMSS. ¿Corro riesgo de que no sean deducibles mis sueldos y salarios? Pues si es bien quisquilloso ese auditor, sí, ¿eh? Porque digo, lo que tendría que comentarte ese auditor es, ¿sabes qué? Debes cuotas de seguro social, págalas. O sea, que te muestre, tienes que pagar las cuotas de seguro social y que no se meta con la deducibilidad de tus sueldos y salarios. Sería lo ideal. Pero ahí dicen el subsidio para el empleo. ¿Cuántas llevamos? Rematamos con la madre de todas con la madre de todas. Ay, quieto, quieto, quieto. Producción, por favor, ¿qué pasó? Con la madre de todas las batallas. Esa es la 10ª. Dirían ahí, la última y nos vamos. Esto no sería nada si no pago. No sería nada. Si te falta alguna, corre riesgo de que no sean deducibles. Ni más ni menos. Entonces, como que, porque a mí me gusta el juego de la nómina, me gusta. ¿Sí? Digo, vamos a decir que es cómodo que de repente te digan, no, todo igual. Nadie faltó, nadie llegó tarde, ¿no? A nadie se le dio algo adicional. Clic, vámonos, cambias fecha. Es muy cómodo, qué bueno, pero qué aburrido. La verdad que aburrido. Cuando es declaración anual, informativas y demás, ojalá que nadie falte, ¿verdad? Sí, porque andas en otras cosas. Pero la verdad es muy aburrido que no haya incidencias, vamos a llamarle de esa manera, que impliquen un cambio en el pago de la nómina. Administrativamente hablando,
para los empresarios que nos están viendo, ahí empresarios, emprendedores que dicen, no, pues vamos a ver el taller, a ver qué tal está, ¿no? ¿Sí? No es muy bueno estar hablando de rotación de personal, no es bueno, no, eso tampoco. O sea, también de que, oye, da de alta a estos, perfecto, y la semana siguiente hablan, da de baja a estos, y eso como, ¿por qué no? Ya no vinieron. Mira, si ya no vinieron es que realmente no les interesó el trabajo, tienen una necesidad, dijeron, pues vamos a trabajar, ya. El que perdió tiempo fuiste tú, empresario. ¿Por qué? Porque pusiste el anuncio en donde lo hayas puesto, en la red social, en el periódico, en donde quieras. Creo que ya cada vez el periódico es menos, ¿verdad? Creo que ya cada vez menos. Te metes a red social y ahí puedes encontrar varias cuestiones del empleo. Desde que estás recibiendo los correos electrónicos, desde el que está recibiéndolos y está analizando los currículums, desde ahí estamos perdiendo tiempo. Si es que realmente no se va a cubrir con las expectativas. ¿Qué sucede? Que muchas veces la imperiosa necesidad de que ya necesitamos que alguien cubra ese, y mira, tú cómo ves, pues como que más o menos, ¿no? Félix como que sí cumpliría, ¿no? Pues contrátatelo a ver qué pasa, ¿no? Y a la hora de la verdad, como que Félix o no cumple tus expectativas, o Félix dice, no, como que eso no me gusta. Y al día siguiente ya no regresa. Y otra vez vuelve a empezar. Y ya necesitas a alguien que se quede ahí. Hoy está muy de moda que, desafortunadamente, la verdad, muy de moda que por ciertas enfermedades de repente tengas que correr. Un día tú ves a una persona que está entera completamente, te despides el día viernes de ella y el día lunes no llegó y el martes tampoco. Le detectaron alguna enfermedad, varias de tipo terminal, ¿no? El fin de semana algo pasó, algo sucedió y administrativamente hablando, que es el tema, ¿y ahora qué hacemos, no? O tan solo se van de vacaciones con la familia o, bueno, no vacaciones. Bueno, para los contadores sí son vacaciones y aunque sea 2 días nos tomamos, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, si nos vamos de fin de semana, un accidente o algo, y esa persona llevaba en su cabecita contraseñas y todo esto, es impresionante la forma en que en cuanto a las necesidades de personal tenemos nosotros que correr, y bastante, ¿no? Oye, ¿dónde habrá dejado las firmas electrónicas? Oye, ¿dónde habrá dejado, o sea, los archivos? Porque él almacenaba los FDIs. ¿Dónde están los FDIs? ¿Dónde los ha? Algún día los podremos encontrar, ¿verdad? Algún día. Pero son situaciones que yo, amigos emprendedores, empresarios, les digo, rotación de personal no es lo ideal. Identifiquen su perfil, el perfil que necesitan, y ustedes deben de ir como que a manera de reclutamiento deben tener ya expedientes de los posibles candidatos. Es, en lugar de poner un anuncio, más sencillo decir, oye, Pedro, oye, Paco, viniste, y así te llegan a hablar a veces, ¿eh? A mí alguna vez me hablaron de que quería dejar un currículum. Tiene un buen rato que no dejo currículum porque ya no me dedico a estar en esa situación de la, eh, no puedo decir de la subordinación, más bien, veámoslo del lado, de estar estático, sino que ando yo por todos lados, ¿no? Y algún día dice, es que una vez usted vino a dejar, eso fue hace como 10 años, ¿sí? Dejó usted aquí un currículo, no sé si le interese trabajar para nosotros. Le digo, así como de qué estamos hablando, o sea, de una bolsa de trabajo, no sé de dónde fue. Ya me dijeron, no, corporativo de no sé. Ah, sí, me interesaba la Contraloría, pero ya no, ya las cosas cambiaron. Pues así puede pasar. Pues sí, hay que tener por ahí a los candidatos. Tú no sabes. Si alguno de ellos te dice, ah, pues sí me interesa, ¿dónde? Por lo menos en la entrevista, ¿no? Pero que tú puedas subsanar todas esas cosas. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, que no falte ni uno. Y ahorita lo que vamos a estar prácticamente platicando hoy, pues es de esta parte, ¿no? De las retenciones, de cómo estar efectuando esas retenciones, ¿sí? Ahí está la definición fiscal. Yo le llamo definición fiscal. Nunca me dice que es ingreso la ley. La ley lo único que me dice, la del impuesto de la renta, es qué debo de considerar, ¿sí? Para acumularlo como ingreso.
para que pueda ser susceptible de pagar impuestos sobre la renta, ¿no? Y ahí están las 4 vertientes de lo que es, estoy hablando de nóminas. ¿Por qué no continué con el enunciado del 94? Porque dice, en un punto y seguido, después de la terminación laboral, dice, para estos efectos se asimilan los siguientes. Los asimilados no forman parte de la nómina. Que empresarialmente digan, oye, se va a pagar la nómina, y dentro del pago de la nómina, ahí va a ir el pago de los asimilados. Estoy hablando en cuanto a los tiempos, no en el formato. ¿Sí? En cuanto a los tiempos, bueno, las fechas pueden ser iguales, ¿no? Para que ustedes les tengan que pagar, pero no participan de esto. Ustedes tienen un asimilable y a rajatabla, de acuerdo al periodo que le estén pagando, aplican la tarifa. No hay más que hacer con los asimilables. ¿De acuerdo? Sobre el ingreso. Oye, le vamos a pagar, oye, ¿cuánto le están pagando? Hasta le están pagando 7,000 semanales, ¿no? Y es un asimilable. ¿Qué amerita? Tarifa del artículo 96 semanal. Si es que le están pagando semanalmente. Oye, ¿sí se le puede pagar semanalmente a un asimilable? Sí, claro. Pues esto deriva de un contrato, de comisión mercantil, de un contrato de servicios independientes, en donde las cláusulas establecen claramente, ¿sí?, cuándo, ¿sí?, tenemos que irle haciendo adelante pagos a este tipo de personas, cada cuándo. Ahí se tiene que establecer. No porque se establezca a la semana, a la quincena, se deben de parecer a los trabajadores. Ustedes como contadores, asesores y demás, yo veo muchos, dicen, oye, págame una cantidad quincenal, la más común es mensual, pero muchas veces se le hace difícil al cliente pagarte mensual. Dice, oye, si te pago pues cada quincena para que yo sienta menos feo, sí, págame cada quincena, ¿y eso qué hace que el servicio ya no sea independiente? No. Entonces, por eso con los asimilables, ustedes se dan cada cuándo, pero como estos se parecen a estos, lo dice la ley fiscal, estos se parecen a estos, les tengo que aplicar ¿qué? La tarifa. ¿La tarifa de qué periodo? Pues del periodo del pago. Por eso decimos, ¿sabes? La tarifa del 96, pero la semanal. Oye, ¿y qué más? Ahí voy a determinar un ISR. Después de esto, estoy en esta figura nada más para matizarlo. Después de esto, ¿qué hay? Después de esto no hay nada. No es tu trabajador, no merece subsidio para el empleo. Hasta aquí se queda el cargo. ¿De acuerdo? Hasta ahí. Lo que determine yo por ISR, eso es lo que yo le voy a retener. Ya no tiene. ¿Eh? Es directo. Ya no tiene nada más. ¿No? Entonces, si estamos diciendo que estos no tienen derecho a subsidio para el empleo, ¿por cuántos requisitos de estos debe de pasar? ¿No? Porque quedó dentro del capítulo de sueldos. Pues tiene que pasar por ese requisito, ¿cierto? Pagar. ¿Tengo que efectuar retención? Sí. ¿Tengo que emitirle el comprobante fiscal digital? Sí. ¿Tengo que informarlo? Sí, tengo que informarlo. Pero de lo demás, ¿qué? Pues tiene que ver propiamente con pago de cuotas al IMSS, con inscribirlo al IMSS. El entero también puede caber para efecto de los asimilables, porque lo que yo le retenga ahorita en junio, tengo hasta el 17 de julio para efectuar el entero de dichas retenciones. Entonces, si ustedes tienen una revisión por parte del SAT, pues el SAT le dice, ¿son asimilables? Ok. ¿Sí? Lo que le retuviste me lo tienes que enterar, no se mete en otra cosa. Pero si la revisión es por parte del Seguro Social, van a tener que explicar por qué son asimilables. Porque el criterio de ellos es que no hay asimilables, ¿sí? Que tú los disfrazas de asimilables porque son realmente subordinados, ¿no? No quieres pagar cuotas. Entonces, tenga mucho cuidado con eso. Pero bueno, hicimos esa adecuación. Aquí lo que nos interesa es estos que están en un servicio personal subordinado y que de acuerdo a la ley laboral se llaman trabajadores. Reciben esto, significa que el asimilado
no puede recibir prestaciones, no puede tener derecho a reparto de utilidades. Y si se termina la relación, no es una relación laboral. Puede terminarse la relación del servicio independiente, la relación por lo mercantil, que estemos hablando de las comisiones que recibe, y si el que efectúa los pagos le dice, pues mira, termina nuestra relación, contador, fuiste muy bueno para mí, ahí te va otra cantidad. ¿Cómo se llama esa otra cantidad? Porque normalmente cuando despides a un trabajador, ahí va un poquito más en tu finiquito. Ah, pues me dio una gratificación, ¿cierto? Cuando estamos hablando de este lado, asimilables, no, eso no se llama gratificación, porque yo no soy merecedor de prestaciones, sino que me pagó otro honorario, me pagó otra comisión, así lo tendremos que tomar, ¿de acuerdo? No como prestaciones, porque ensuciamos el proceso del asimilable. Y en ese momento, pues, lo malo sería que si dijimos es una gratificación, para el Seguro Social, excelente, perfecto, maravilloso. Ya saben que les gusta irse para atrás. Entonces siempre fue tu trabajador. ¿Desde cuándo tenías este asimilable? ¿Desde cuándo? Y quiere que le paguen las cuotas por todo ese tiempo. Entonces es un honorario adicional, ¿no? Ustedes tienen asimilables que están ganando honorarios y el patrón se pone sentimental y en diciembre les quiere dar aguinaldo. No, no se les da aguinaldo. Si quiere le damos algo más de honorarios. Algo más de honorarios, pero que sean honorarios, porque no puede recibir prestación. Si quieren, le aumentamos los honorarios en ese mes. Que ellos sepan por fuera que se les está dando una especie de aguinaldo, que lo sepan verbalmente, pero que dentro de los registros, dentro de lo que va a quedar huella, todo aparentemente es más honorarios o más comisiones. ¿De acuerdo? Bueno, el concepto de recibo me preguntan porque no tiene ahí el micrófono. Es honorarios, efectivamente. ¿Sí? O sea, siempre el concepto va a ser para los asimilables el mismo, no puede cambiar. No puede cambiar. ¿De acuerdo? Porque el sustento es el contrato. El sustento es el contrato. ¿Qué dice el contrato que le tengo que pagar? En este caso dice honorarios, ¿verdad? Cada vez que le pague algo adicional, tendrá que ser por honorarios. Siempre tendrá que ser por honorarios. No hay más. Y ya será honorarios por qué razón. Ah, bueno, ya se puede. Honorarios por la asesoría contable del mes de diciembre, ¿no? Honorarios por la elaboración de un presupuesto, si quieren poner en el adicional, de un presupuesto trimestral durante el mes de diciembre. Pero que siga siendo ¿qué? Honorarios. Y sea un concepto análogo a algo en lo cual yo no lo mandé, yo no le dije, yo no le instruccioné a hacer, sino que se siga viendo la independencia en la prestación del servicio. ¿Ok? Que se siga observando que para que él haga tal o cual cosa, no necesita que le diga. Está, en nuestro caso como contadores es muy sencillo. Hay clientes que sí quieren decirnos cuánto quieren que le pongamos a la declaración, ¿no? Pero eso es muy diferente a que nosotros la tengamos que hacer. Nadie nos dice cómo tenemos que hacer la declaración, aunque el cliente así como que lo sugiera, pero eso es otra cosa. Y más ahora con las cuestiones de contabilidad electrónica, imagínense, o sea, es que le toca pagar 100,000. Oye, nada más tenemos 50,000, modifícale, no, le modificamos mangos, ¿no? Mejor nos esperamos, pagamos una parte, ¿sí? Y ya nada más por lo que falta, después presentamos complementaria y listo. ¿Por qué? Porque resulta que si yo modifico la declaración, a la hora de que envíe yo la balanza de contabilidad, ¿qué va a suceder? Pues no va a amarrar nada, no va a cuadrar absolutamente nada. Entonces va a tener que trabajarse doble. Yo no sugiero esas cosas, yo no sugiero que ustedes digan, ah, no, vamos a pagar 50,000, espérame, ahorita aquí le quito, le pongo, le subo, le bajo a la balanza, ¿no? No, no les sugiero que hagan eso.
Si el cliente no tiene para pagarlo, pues que lo pague posteriormente. Paguen las obligaciones que puedan y dejen nada más pendiente alguna. Con la consagrada situación cliente, pues, ojalá que no nos notifiquen antes de que puedas pagar. Porque yo en este digo que si nos notifican, la multa corre por tu cuenta. Pero una cuestión es no pagar a tiempo y otra cosa es declarar con falsedad. Si ustedes modifican, se meten en aprietos, en problemas por declarar con falsedad. Dejen de lado lo que les dije, a mí no me gusta estar trabajando doble. No, no sugiero que hagan cosas raras con sus balanzas ni nada. Esa es su información contable. ¿De acuerdo? Y amárrense a las dos. Amárrense a las dos. Oye, no tiene para pagar. Pues ahorita no hay multa por no presentar la contabilidad electrónica. Entonces, aguanten declaración y aguanten contabilidad. ¿De verdad? No hay de otra. Ya cuando esté tipificado específicamente por no ingresar a la página del SAT la contabilidad, pues entonces ahí sí vamos a tener un poquito de problemas, ¿no? Si veo una pregunta en ciernes. Y si es un tanto una de Luis, que apenas va a empezar su operación, pero tiene un asistente en una empresa en la que ella va a recibir las llamadas de los clientes. Ajá. Ella va a recibir, perdón, ahí me perdí. ¿Qué? Llamadas de clientes. Llamadas, ajá. Va a ser llamadas. Pero en los que digamos, va a ser un trabajador, puede ser que sea una similar los 2 primeros meses. Bueno, lo que te diría es que la posibilidad de pudiera ser o no pudiera ser no está ligado con el momento en que si apenas voy empezando o si de repente no me va muy bien y las cosas empiezan a ponerse complicadas, difíciles. La ley no prevé en ningún momento que depende de la naturaleza económica del negocio. No, lo único que dice es, ¿va a recibir instrucciones tuyas? ¿Sí? Es lo que dice. Desde el primer momento en que reciba instrucciones tuyas, en que esté sujeta a un mandato tuyo, está subordinado. ¿Sí? O sea, eso se llama subordinación y debe de ser tu trabajador. Si la naturaleza puede ser independiente porque se puede prestar. ¿Y eso qué implicaría? Pues mira, desde tu casa haz las llamadas, ¿no? Vamos empezando, pues desde tu casa haces las llamadas, ¿sí? A la hora que tú puedas, quieras, eso es actuar con independencia. Si puede actuar con independencia, entonces hay muchas posibilidades de que pueda ser sujeto de asimilación. Pero así como me lo planteaste, va a ser su asistente. Desde que dices va a ser el asistente, ¿qué implica que seas mi asistente? Que yo te voy a decir qué debes de hacer, ¿no? Cuando tú dices, tú vas a ser va a ser mi asesor, ¿no? Pues yo te voy a preguntar, oye, ¿y aquí qué hago, no? ¿Sí? O sea, no te voy a decir, no te voy a decir que me tienes que contestar. Se nota ahí la diferencia. Pues mucho cuidado, ¿sí? Aquí solamente es el momento en que ya se puede observar el elemento primordial que está ahí, que es la subordinación. De hecho, así lo marcó la ley de impuesto a la renta, ¿no? Ingreso por servicio personal, subordinado, ¿de acuerdo? Entonces tenemos esas cuatro vertientes, vamos a ver dentro de esas cuatro vertientes cómo debemos de calcular el impuesto sobre la renta, ¿ok? ¿Cómo lo vamos a calcular? Y vamos a hacerle caso, nos vamos a tomar a razón a espejo del catálogo del SAT. ¿El catálogo de qué? Pues de las percepciones, ¿no? Dice aquí catálogo de percepciones. Aquí está el catálogo de las percepciones, un catálogo que he manejado durante pues ya más de un año, ¿por qué? Porque estoy respetando las claves en forma ascendente, aquí están las descripciones de cada uno de los tipos de percepciones que se podrían presentar y de una vez estoy pasando por el filtro de si es grabado o si es exento y si es exento hasta por cuánto es exento. Con las condicionantes, ¿sí? De cuando diga previsión social, fondo de ahorro es previsión social, que me diga cuáles son las condiciones. Si en algún momento determinado, porque así es la previsión social, si ustedes cada que hacen la nómina no le están reteniendo al trabajador por algo que le den por
previsión social, lo están haciendo correctamente. ¿Sí? Respecto a doctrinarios, pero la ley no dice que debamos hacer como que una especie de promedio para saber si al final del ejercicio ellos son merecedores de una retención. No, durante el momento del pago siempre van a estar exentos. Ahí dice de manera total. Y aquí dice de manera que limitada, aunque sea previsión social. ¿Qué significa cuando le pongo limitado? Que cuando llegue el cálculo anual, a lo mejor, una parte de esa previsión social de la que nunca le retuve va a ser grabada. A lo mejor. Pero es hasta el cálculo anual. Y en ese cálculo anual, ¿qué le voy a aplicar? La tarifa del 152. No la semanal, no la quincenal, no la mensual. La tarifa del 152. Y eso implicará como que una especie de retención mucho menor. Va a haber alguna diferencia. Pero así juega la previsión social. Entonces se los pongo así como manera de explicación. Ahorita vemos en cada uno de esos detalles cómo va a estar, ¿no? Entonces vean, en las siguientes pantallas, ¿sí? Está todo el catálogo. Todo el catálogo de percepciones que maneja el SAT. Ustedes pueden entrar ahí a donde están los complementos del CFDI. Dice, patrón, conoce los requisitos para timbrar tu nómina. Le dan clic en esa parte y entonces pueden ustedes tener acceso a los catálogos, ¿sí? Que se están presentando ahí para efectos de lo del SAT. Vámonos sobre el 96, que es el que manda aquí. Solo un artículo. Solo un artículo. Quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este capítulo, y aquí por eso decíamos, estos son subordinados y estos son asimilables. Y por eso que dijimos acá, aplicas la tarifa del 96 porque los asimilables están dentro de qué? Pues del capítulo. Por eso le aplicamos la del 96. Están obligados a efectuar retenciones y enteros mensuales. ¿Se acuerdan que aquí teníamos una interrogación? Ya podemos ponerle. ¿Entero qué? Entero mensual. Enteros mensuales que tendrán el carácter de pagos provisionales. Entonces, aquí, ¿quién es el sujeto? ¿Quién es el sujeto en este caso? Acuérdense que de este lado, si este es subordinado, este se llama forzosamente ¿qué? Trabajador. Y este es asimilable. ¿Qué me está diciendo el 96 con esa expresión? Que tanto trabajador como asimilable deben de calcular su impuesto anual. Deben de calcular su impuesto anual. Que el retenedor se encarga de efectuar sus pagos provisionales es otro cantar. ¿Sí? Todos los pagos a cuenta corren por parte del retenedor, que es quien les está quitando ese cachito de su nómina, ese cachito del pago de los asimilables, para enterarlo a la tesorería de la federación. Así es como está el juego. Todo lo que hagamos tiene vistas a un cálculo anual. Por eso es que cuando me dicen, oye, ¿qué obligaciones tienes? Sí, retener, pero también hacer qué? Cálculo anual. Y entonces, cuando tú haces el cálculo anual, dice ahí, ¿cuánto te salió de impuesto de todo el año? Quítale las retenciones que le hubieras efectuado. Pero esas retenciones se llaman ¿qué? Cada uno de estos sujetos está efectuando pagos provisionales. En cada semana, en cada quincena, en cada mes que ustedes hagan la nómina. ¿Sí? Entonces, este es el que manda. ¿Sí? Y esta va a ser nuestra tarifa. La mensual, aquí en el material, tenemos así como que la receta de cómo hacerlo. No nos dicen cómo debe hacerse, lo único que nosotros observamos en el 96 es la tarifa, ¿no? Inferimos y lo hemos hecho correctamente porque dice el límite inferior, superior,
cuota fija y 1% para aplicarse sobre el excedente límite inferior. Lo que estamos observando es que a la cantidad que se le está pagando, ya sea por sueldo o por asimilables, la ubicamos en uno de los rangos. Y lo primero que hacemos es disminuir el límite inferior. ¿Para qué? Para poder obtener el excedente del límite inferior. ¿Por qué? Porque una vez que lo tengamos, le vamos a aplicar un por ciento. Y una vez que obtengamos la cantidad de ese porcentaje que le aplicamos, ya nada le incrementamos que la cuota fija por estar en ese rango. Eso es lo que palabras más, palabras menos dice aquí el procedimiento para la determinación, pero pues eso nosotros lo hemos venido aprendiendo. No hay ninguna parte del reglamento que lo diga, no existe ni siquiera en la página del SAT un mecanismo que al contribuyente, porque eso podría ayudar mucho, muchos de los contribuyentes aquí se pierden y dicen, oye, ¿por qué me sale tanto? ¿Qué porcentaje aplicaste? No, no es un porcentaje directo el que te estoy aplicando. Depende de varias situaciones, depende del rango en que tú caigas, para que yo pueda decirte cuánto es lo que te corresponde. Y después de todo esto, voy a ver la situación que implica lo de el subsidio para el empleo. ¿Sí? Yo ya tengo el impuesto después de aplicar la tarifa del 96. Y ahora la voy a comparar contra el subsidio para el empleo que le corresponde de acuerdo a la tabla del décimo transitorio y ver quién es mayor y quién es menor. Si es mayor el impuesto, le quito lo del subsidio para el empleo y entonces hay una retención menor. Si es mayor el subsidio para el empleo, le quito lo del impuesto para ver cuánto le toca que le entregue. ¿Ok? Eso es lo que estamos haciendo acá, pero lo interesante es esto hasta aquí es lo de los salarios. Estoy en esto, salarios. Y lo primero que vi acá decía sueldos, salarios, rayas y jornales. Ahora sí, vamos a ver cómo está esto. Vamos a borrar aquí. Ahora sí no he visto a la producción que venga a visitarme. Eso significa que las cámaras, todo está debidamente alineado, como las estrellas, ¿no? Hoy las estrellas están debidamente alineadas. A ver, vamos a ver. Salario. Ay, es bien sencillo si yo les digo esto, ¿no? Sencillo. Salario fijo, 200 pesos diarios. Uy, bueno. Pues. Oye, ¿y el pago cómo va a ser? Semanal. El pago semanal. Ok, trabaja 6 días. ¿Cuánto le pago de sueldo semanal? ¿Por cuánto va a salir el importe de sus sueldos? Por 1,400, ¿verdad? ¿Por qué? Aplico Ley Federal del Trabajo. Dice que por 6 días de trabajo tiene derecho a uno. Con goce de sueldo se volvió 7. Y por lo tanto, por los 200 pesos tengo aquí 1,400. Hasta ahí todo bien, ¿no? Hasta ahí todo bien. ¿Qué sucede si tiene una falta? Cinco días. Ahora, ¿cómo cambian las cosas? Tiene una falta. Es lo que les decía que ahí se pone más sabroso el asunto. Porque me queda claro que estos 1,400, ¿sí? Pues deben de pasar por el filtro de una tarifa del artículo 96 semanal, ¿no? Pero faltó un día. ¿Cuántos días le voy a pagar? Por 6 días de trabajo tiene derecho a uno. Pero si por alguna razón marca la ley federal del trabajo, no trabaja toda la semana,
el día de descanso se le paga en proporción a los días laborados. Pues tendríamos que decir, a ver, si por 6 días que tú trabajaste tienes derecho a uno, ahí vayan ustedes ayudándome. Por 5, ¿cuánto te correspondería? Una reglita de 3, 5 por 1, entre 6. ¿Cuánto tocaría? ¿Me ayudan? Digo, porque así, créanme que punto 83, esto es igual a 0.83. Entonces aquí son 5.83 por 200 pesos. ¿Cuánto es? Abajo de 1200, ¿no? 1100, ¿qué? 1166. Ahora, por este trabajador que faltó, ¿qué tengo que hacer con mi tarifa? ¿De verdad? El SAT nos publica una tarifa semanal, la quincenal, la decenal, la mensual. Aquí lo importante es la periodicidad del pago, ¿sí? La periodicidad del pago. Sí, faltó uno, pero, por ejemplo, ustedes, si están utilizando un software, ustedes capturaron manualmente la tarifa semanal y ustedes están metiendo datos, ¿eh? Y porque falte un día, el programa no les pide que capturen otra tarifa diferente. ¿Cada cuándo le estamos haciendo el pago? Semanal, ¿cierto? Sí, faltó un día. Pues esto es lo que él recibió en qué periodo? Pues en esa semana, ¿sí? Él en esa semana recibió este pago. Aquí, así que sigo aplicando la misma tarifa. La misma tarifa. No cambio mi tarifa. No la cambio. Mucho, no cambio mi tarifa. A un pago menor debe de corresponder un impuesto menor. Debiera corresponder un impuesto menor, ¿sí? Por ese periodo, para hacerla proporcional y equitativa. Entonces, aquí lo importante es la periodicidad del pago, la periodicidad. No, no. Un favor, para que no lo repita yo, con el micrófono, ¿sí? Para que allá en la República Mexicana nos escuchen todos. Es que estamos en vivo y a todo color. Es la primera vez que la veo que viene aquí conmigo, ¿verdad? Sí, sí, ya. Si no, ya hubiera conocido una cara familiar y demás, ¿no? Pero es para que nos escuchen allá. Me decía aquí la ¿contadora? Sí. Me decía aquí la contadora que entonces, ¿qué pasa? ¿Le sigo reteniendo lo de los 1400? No. O sea, Sí, sería yo aplico a los 1000. Si él se porta bien, se gana 1400. Le aplico la tarifa del 96, ¿sí? Y va a salir un impuesto, ¿de acuerdo? Pero como faltó en esta ocasión, 1166 por la tarifa del 96, le va a salir un impuesto diferente y seguramente menor. Pues eso es lo que le tengo que retener, porque en ese periodo específico, esa fue la cantidad en dinero que él generó por su nómina. Entonces, a menor cantidad, pues menor retención, ¿sí? Acuérdense, por eso leí en lo del 96. Dice que todo lo que hagamos tiene el carácter de pagos provisionales, todo. O sea, no hay que preocuparse tanto por situaciones así, híjoles, que creo que le retuve menos y más y no sé qué. De vez en cuando, no hay problema, ¿sí?
Yo me pongo muy quisquilloso en eso porque yo les digo, lo tienen que hacer impecable, porque hay auditores por parte de la autoridad que buscan cualquier situación, cualquiera, para ponernos en predicamentos, y más si son de secretarias de finanzas estatales, perdónenme, pero andan buscando multarnos por no haber calculado bien. Y multa por esto, y multa por aquello. Ah, ¿por qué? Pues porque me porté bien, ¿verdad? Porque no encuentras nada, ¿sí? Y la consabida ley esa no escrita de que en todas las auditorías hay algo, pues, algo terrible, algo malo, pues bueno, no lo calculaste bien, por eso les digo, tienen que calcularlo impecable. Pero en el caso que nos ocupa, que es, oye, ya le retuve una cantidad menor porque en esa semana faltó, sigue teniendo el carácter de pago provisional. Nos vemos en el cálculo anual. Ahí es en donde vamos a hacer cuentas. Todo esto es a cuenta de qué dice, del impuesto anual. Ya sea que él presente su anual, porque el perfil de él dé para que él presente su anual, este trabajador, o ya sea que porque el que está efectuando los pagos haga el cálculo anual, pero alguno va a hacer el cálculo del impuesto anual. No hay de otra, ¿eh? Siempre va a haber alguien que lo va a hacer. Y ahí es en donde va a decir, me tocaba pagar esto, me descontaron esto. ¿Tengo a favor o tengo que pagar? Hasta ese momento, ahí haremos cuentas. Entonces, todo sigue siendo, ¿sí?, pago provisional. Pero aquí hay que retenerle de conformidad con lo que generó en esa semana. Ya aplicamos ley federal del trabajo, ¿verdad? Ya le pagamos el proporcional del séptimo día, ¿sí? El proporcional del séptimo día. Ustedes me dirán, oye, pero faltó, este sí fue un desastre. Faltó 5 días a trabajar. ¿Puede haber? Claro que puede haber, ¿no? Los más comunes cuando eso sucede es, patrón, ¿qué cree? Pues que se casa mi prima, mi hermano, mi no sé qué, pero pues se va a casar en Estados Unidos o se va a casar en Cancún y me tengo que ir desde antes, ¿no? Y voy a faltar tantos días. ¿Y qué sucede? Aparece la figura del permiso sin goce de sueldo. Está bien, vete, pero no te voy a pagar los días. Y el patrón está en la mera libertad. Aquí hay una situación que laboralmente el patrón debe de considerar, que la Ley Federal del Trabajo en su artículo 17 sí contempla la costumbre, ¿no? La costumbre no implica que, oye, siempre que Félix te pide permiso, a él sí se los pagas y a mí, ¿por qué no? Es muy sencillo, Félix es mi consentido y tú no. ¿Sí o no? Félix tiene un problema porque, a ver, acá, ¿cómo sabe él que sí te pago los días? Te la pierdes, ¿eh? Para la próxima, no. ¿Qué es la discrecionalidad que pide el patrón, no? Te va a decir entonces, sí, pero por favor, ¿eh? Ahora, Félix, no, yo no he dicho nada. No, no, perdone, pero entonces aquí hay un tercero todavía, el que hace la nota. Ese es el chismoso. Sí, sí, tú vas, cuando te toca asesorar y demás, llegas a ver personas que realmente no tienen el perfil para estar haciendo ahí la nómina, que porque tienen un software y que porque son comadres o compadres o no sé qué son esas personas que ahí, intentámoslo así, ¿no? Hay patrones que son muy sensibles a eso y que de repente les afecta la sensibilidad y ponen a personas que no van a cumplir con el perfil, pero porque les gana el corazón, ¿no? O a veces también en su casa les ganan, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuántos patrones hemos visto? ¿No? Hombre o mujer, ¿eh? Es cualquiera de los dos lados. Nada más que antes era más común que se viera en los hombres, ¿no? Que decían, oye, ¿esa persona por qué viene? Pues porque es la cuñada. ¿Ah, sí? Sí, pues, ¿y tú qué crees? Está haciendo mal las cosas y demás.
Sí, pero es la cuñada. Sí, pero es el cuñado. Y si hace mal las cosas y demás, pues al patrón cada vez que despierta le dicen, ya sabes, ya trae instrucciones. Y por no tener problemas de tipo familiar, aguanta. Pero no tienen el perfil para hacer las cosas. O sea, es de repente el caso de, sí necesita trabajo y en dónde la pongo, ¿no? Les insisto, hombre o mujer, ¿dónde pongo a esta persona? ¿Sí? Pues, pues que haga la nómina, no dicen que es muy fácil. No, espérame, o sea, a lo mejor por el software es fácil, pero toda la confidencialidad de la información que está ahí, ¿sí? Ya encontramos quién fue el chismoso, ¿sí? ¿Por qué? Porque pasa Paco y dice, oye, es que el patrón me dé permiso, ¿sí? De irme a la boda y que no me descuente. Esa es la frase, ¿no? ¿Me descontará el patrón? No, no creo que te descuente. A Félix no le descuenta. ¡Pum! Se acabó. Llego con el patrón y, pero a Félix no le descuenta. Ah, sí, ok, perfecto. Con el primero que se mete es conmigo. Y después es una regla general. Entonces, Félix todavía tiene algo a su favor, por eso hice el ejemplo. El ejemplo no es, la costumbre no aplica en que a él sí y a mí no. Félix va a decir, mira, patrón, yo no sé cómo se enteró este cuate, ¿no? Pero ya llevamos bastante tiempo en que yo regularmente te pido permiso y siempre me lo pagas. Y perdóname, pero pues me lo voy a tener que pagar porque por costumbre siempre lo haces. Así se aplica la costumbre. En esa repetición de actos, Félix sí podría pegarse a la costumbre y decir, perdón, pero tú ya siempre me lo estás pagando en estas condiciones, ni tenemos por qué platicar. ¿Mm? Hay trabajadores que sí saben hablar con el patrón, ¿eh? Intentámoslo así. Cualquier patrón, el irascible, el que dicen ustedes es hijo de tal por cual, tiene sus momentos con ciertas personas, ¿eh? Con ciertas personas que le llegan y le dicen la neta del planeta. Entonces, bueno, ese tipo de situaciones, ¿sí? Que se puede interpretar como que, bueno, si te doy permiso, pero no te pago. ¿Cuántos días vino? Un día, ¿sí? Y entonces por venir un día, pues, ¿cuánto le toca del séptimo día? ¿Me ayudan? Si por 6 uno, ahora por uno, ¿cuánto le toca? Casi nada, ¿no? Casi nada. Punto 16. Vámonos. ¿Por cuánto le tengo que pagar en la semana? 1.16 por 200 pesos. 232. ¿Qué tarifa aplico? La semanal. ¿Cada cuándo es el pago? Semanal. Entonces la tarifa semanal. Y estoy convencido que en ese momento, pues, no, prácticamente no está recibiendo la cantidad que amerita. Ustedes dirán, oye, pero se me va a disparar en el subsidio para el empleo. ¿Cuánto fue lo que recibió? Hay que ubicar también el rango del subsidio para el empleo. ¿Cuánto es lo que está, ¿sí? Provocando esta situación? Porque a mí me decían, híjole, esto de lo del subsidio para el empleo, ¿se acuerdan que vimos una diapositiva aquí? Por eso lo hice dinámico. Aquí. Oye, ¿cuánto le corresponde el subsidio para el empleo? Este es el dato importante para el cálculo anual, para que en el cálculo anual evitemos que haya muchas diferencias. Oye, por haber venido un solo día en esa semana, 1.16 de pago, 232 en esa semana, ¿cuál fue el rango que le correspondió del subsidio? Ese dato lo debo de ir conservando. Es el dato que me va a permitir en el anual hacer el cálculo correctamente. Y verán que no habrá diferencias, ¿no? Porque ya en el anual ya no juega cuánto te di de subsidio, ya no juega eso, sino cuánto te correspondió de acuerdo a la tarifa. ¿Por qué? Porque hay circunstancias como estas. Si ustedes dicen, no, es que todas las semanas,
de acuerdo a 1400 siempre le tendría que corresponder que esto. Pero si nosotros no consideramos que en esta semana las cosas, las circunstancias cambiaron porque le pagué un solo día, ¿sí? Entonces en el anual tengo broncas. Así que ustedes deben de ir conservando ese dato. El software lo conserva. Pero si lo hacen por vía Excel, una hoja de cálculo y demás, tienen que ir guardando el récord de esas cantidades, porque las van a necesitar. Y les apuesto, les aseguro, no les salen diferencias. Sí salen diferencias, claro, o sea, no va a salir cero. No, sí salen diferencias, pero no son diferencias importantes. Les gusta 300 pesos para arriba y 300 pesos para abajo. En todo un año, para mí no son diferencias.